Paz y bien, la alegría de encontrarnos una vez más. Este tema es importante. ¿Por qué dentro de la Iglesia Católica existen divisiones? Bueno, primero vamos a unos pasajes de la Escritura. Que todos sean uno, como tú y el Padre están en mí y yo en ti. Seamos también uno nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. La unidad. Una de las características que habla de que todos debemos de ser uno, nos va hacia el sentido de la unidad, al sentido de encuentro, a la casa llena, al encuentro con el Padre, el Espíritu Santo que influye para la unidad, para que cada uno crea lo mismo. San Pablo no predicó un evangelio distinto. Yo lo recibí a su vez, yo lo he transmitido, dice. Él solamente hace eco, catequesis, eco, resonar. Es como el espejo que procura, por más que procura la imagen reflejar y rebotar, pero parte de esa imagen se distorsiona a veces y se crean distorsiones, borrones dentro de la imagen, dentro del sonido. Es importante reconocer que somos instrumentos, a veces no de lo mejor, pero debemos buscar la unidad. ¿Qué pasa ahora? Lastimosamente hay muchos movimientos dentro de la iglesia que son separatistas, sedevacantistas, que se autoproclaman tradicionalistas. Otros dicen que la renovación carismática es la esperanza de la iglesia. Otro dice que el neocatecumenado, otro que el movimiento tal cosa, de la fraternidad esto, de aquello. Solo encuentran salvación en esa versión, en esos grupos, esos movimientos, en todo eso. Quiero que sepan algo importante. No importa qué grupo vos seas, no importa qué movimiento vos pertenezcas, siempre debemos de centrar en Cristo, en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que Cristo estableció. Pues algunos dice la Escritura, cada uno ha proclamado: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso la casa está dividida? 1 Corintios 1 del 12 al 13. ¿Acaso la casa de Cristo está dividida? Pues esa división no viene de Dios. Muchos se sustentan de la Biblia, muchos salen de la iglesia. Y quiero que sepan, hay cosas importantes que debemos de entender. Dice la Escritura también: hijitos míos, en la última hora se les tendría que llegar el anticristo, pero en realidad ha venido varios anticristos, por donde comprobamos que llega la última hora. Ellos salieron de nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, claramente no están con nosotros, no todos eran de los nuestros. Muchas veces por estas divisiones, muchos movimientos se han apartado de la doctrina, de la autoridad del Papa, de la autoridad de la Iglesia, del magisterio. Está bien, tener problemas con el sacerdote, tener problemas con el Papa, pero eso no debe de ser causa para negar la autoridad que Cristo estableció, porque eso es rebeldía. Muchos se van de la iglesia porque se enojan con la secretaria, se enoja con el catequista, se enoja con fulanito, fulanita. Bueno, ninguno de esos es la iglesia, es parte, miembro de la iglesia, pero la iglesia es santa desde el momento que el Espíritu Santo desciende, y el Espíritu Santo no se corrompe. El Espíritu Santo siempre nos lleva a la unidad, a buscar ese encuentro con Dios vivo, con Dios que centra, que establece una iglesia, no grupos de seguidores, no iglesias. Siempre habla en singular, en primera persona: Él, mis ovejas, mi rebaño, mi iglesia, mi esposa. Habla siempre de algo concreto, algo único, algo especial que le diferencia. Hay ciertas verdades. No digo que ningún grupo sea perfecto, pero todos los grupos dentro de la iglesia, todos los movimientos, reflejamos las características de Cristo. Algunos representan ciertas características más resaltantes, como la misericordia, el espíritu misionero, las ganas de servir al pobre, a los enfermos, a los ancianos, otros con los niños, en la educación, y cada uno complementa dentro de esto que llamamos asamblea de los creyentes, esto que llamamos iglesia para la unidad. Y hay quienes se van.
Pero como dice la escritura acá, ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. ¿Cuántos católicos cambian de religión, se van de todos lados? Pero yo pregunto una cosa, ¿realmente eran católicos que practicaban la doctrina de la iglesia? Respetaron al Papa, respetaron a los santos, respetaron al magisterio, respetaron la Biblia, habían estudiado, buscado, leído, comprendido, habían buscado inspiración por medio que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es donde la multiforme sabiduría de Dios es presentada al mundo. Ahora te pregunto otra vez, vos como católico que saliste, fuiste bautizado desde niño, y un bautismo que no se borra por más que te vuelvas a bautizar, que ahora rechazas la iglesia, atacas, utilizas mentiras. Pregunto, ¿conociste realmente la iglesia? Porque uno no puede amar lo que no conoce. Yo no puedo decir, amo a esa chica que he visto por la calle que se iba lejos. Amo a todas estas que están acá, este grupo que ni sé su nombre, no lo he visto nunca y no lo veré capaz jamás. Sino que debo de conocer, así también debo conocer a Cristo por medio de su iglesia, por medio de la verdad revelada en ella. Pues ciertamente los hermanos protestantes, los ateos, tienen ciertas verdades de Cristo porque hay una ley natural que le inspira a hacer el bien y son buenas personas. Y el mundo está rodeado de buenas personas. Pero el mundo hoy necesita cada vez más de santidad. Y la santidad se puede dar solo por medio de la obediencia a la iglesia. Porque el diablo puede parecer la luz, puede parecer lo más lindo, atractivo, hermoso, maravilloso, resaltante. Puede iluminarnos de cosas. Pero una cosa que no puede hacer el diablo es ser obediente. Pues la rebeldía, el desafiar a Dios, el creerse Dios, fue el pecado que apartó. Porque el pecado que nosotros tenemos no aparta a Dios, no aparta a la iglesia. ¿Cuántos hermanos católicos se han separado de la iglesia porque se sienten pecadores? Y cierto, hay personas que los juzgan en sus pecados. Pero la iglesia en sí, como magisterio, no enseña a juzgar el pecado del otro. No enseña a discriminar en ninguna circunstancia. Es más, busca conciliar cada uno de los aspectos del pecado del hombre para reconciliación con Dios. Ahora pregunto, hermano, ¿te alejaste de la iglesia porque pecaste muy grave? ¿Porque ofendiste a Dios? ¿Porque Dios no hizo lo que vos querías? Entonces, hermano, estás confundiendo el mensaje del evangelio. Pues ese no es el mensaje. Dios busca unidad. Dios dice que habrá anticristos, dice que habrá nuevas doctrinas y llegará el fin del mundo. En uno lo anuncio, una gran apostasía y serán engañados por falsos profetas. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Los que apartan de la unidad de la iglesia de Cristo. Los que por la división, dice la escritura, yo los uní que sean uno para que el mundo crea. Y hoy el mundo no cree en Cristo por las divisiones que hay internas y externamente de la iglesia. Dios quiere la comunión. En cada encuentro nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente debemos de vivir esas palabras que decimos, que contemplamos, que predicamos, que anunciamos, que recibimos del mismo Cristo. No tengamos miedo de ser radicales, no tengamos miedo de ser diferentes, pero tenemos que diferenciarnos en ser santos. Tenemos que diferenciarnos de las personas buenas, que son solamente buenas y se conforman con esa mediocridad. Dios nos pide muchísimo más. Dios nos pide nuestra vida, pues es el dueño de nuestra vida. Nos pide amar a nuestros enemigos, aunque ese rencor nos duela dejar. Hermanos, busquemos la unidad, el conciliar con quienes se apartaron de nuestro corazón y especialmente los que se apartaron de Cristo y la verdad que Él estableció. No nos tengamos miedo de amar a Cristo, abrazar a Cristo, porque si yo odio a mi hermano, imagínate, Dios que ama a todos por igual, Dios que nos ama incondicionalmente, en el día que estaremos frente a frente, mi hermano que tanto le odio estará ahí a su lado. Y yo, ¿cómo voy a entrar en el cielo con mancha de pecado? Es imposible.
Debo de limpiar mi alma para encontrar la gracia de Cristo. Y habrá el día que estamos todos en la iglesia, estemos en la asamblea perfecta que está establecida en el cielo y estaremos en unidad. Mientras tanto, el Espíritu siempre nos lleva a la unidad y nosotros rebeldes desafiamos la voluntad de Dios. Obedezcamos a Dios, obedezcamos a la iglesia de Dios, obedezcamos a la palabra de Dios y a la verdad que se ha revelado. No creamos propias palabras, no creamos propias verdades, no son opiniones mías, sino lo que Dios estableció en su palabra. Dios tenga misericordia de nosotros, pecadores, y que el Espíritu Santo nos lleve con sus dones, con sus gracias, hacia la unidad realmente de la fe católica.